Bienvenidos a este espacio de reflexión educativa. Somos estudiantes de la licenciatura en Educación Preescolar. Nos encontramos con Ivette, Elena, Yaran y yo, su servidora, las cuales conversaremos sobre un tema fundamental para nuestra formación profesional, la importancia de la experiencia práctica en la formación docente. Claro, cuando hablamos de formación docente solemos pensar en teorías pedagógicas, estrategias de enseñanza, planeaciones o modelos educativos. Sin embargo, existe un elemento que permite comprender realmente la profesión, la práctica. Actualmente nos encontramos en una etapa de observación dentro de los jardines de niños. Estas experiencias nos han permitido acercarnos a la realidad escolar, observar el trabajo cotidiano de las docentes, comprender aspectos de la profesión que difícilmente pueden apreciarse únicamente desde los libros. Además, el curso que tenemos actualmente de Filosofía y Sociología de la Educación nos ha podido ayudar a analizar cómo la práctica docente no solo se entiende desde la teoría pedagógica, sino también desde la reflexión filosófica sobre la experiencia y desde una mirada social del contexto educativo. Por ello, en este episodio reflexionaremos sobre la importancia de la experiencia práctica, recuperando aportaciones de autores muy importantes que vimos en este curso de Sociología y Educación. Además, vamos a compartir algunos aprendizajes obtenidos durante nuestras jornadas de observación. Para iniciar la conversación, me gustaría preguntarles, compañeras, ¿por qué consideran que la experiencia práctica es tan importante en la formación de un futuro docente? Hola, mi nombre es Ivette. Respondiendo a tu pregunta, Sandy, considero que la experiencia práctica es importante porque nos permite acercarnos a la realidad educativa y comprender cómo ocurre realmente el proceso de enseñanza y aprendizaje. En nuestras clases analizamos teorías sobre el desarrollo infantil, el aprendizaje y la educación. Sin embargo, al observar directamente lo que sucede en los jardines de niños, comenzamos a entender cómo esos conocimientos se relacionan con situaciones reales. Además, la observación nos permite conocer las características de los alumnos, las dinámicas escolares y las responsabilidades que forman parte del trabajo docente. Entonces, ¿podríamos decir que la práctica funciona como un puente entre la teoría y la realidad? Eso también lo podemos relacionar con lo que vemos en Filosofía de la Educación, donde se plantea que el conocimiento no solo se queda en la teoría, sino que se construye a partir de la experiencia vivida. Exactamente. Creo que uno de los mayores aprendizajes que nos deja la observación es darnos cuenta de que la labor docente es mucho más amplia de lo que imaginábamos. Muchas veces pensamos únicamente en que la enseñanza de contenidos es lo que se ve en la escuela, pero cuando observamos a las maestras nos damos cuenta de que también organizamos espacios, acompañan emocionalmente a los niños, mantienen la comunicación con las familias cuando existe algún problema o incluso cuando tienen que dar algún aviso, etc. Y se toman decisiones constantemente para favorecer el aprendizaje de los niños. En la observación nos ayuda a comprender la complejidad de la profesión docente, algo que también se analiza desde la sociología de la educación, al ver cómo el contexto influye en la práctica escolar. La filosofía considera que la experiencia es una fuente de conocimiento porque nos permite comprender la realidad de manera directa. En la formación docente esto es muy importante, porque enseñar es una actividad humana compleja, que implica tomar decisiones, comprender a los estudiantes y reflexionar constantemente sobre lo que ocurre en el aula. Aunque todavía no hemos intervenido frente a grupo, la observación que hicimos nos permitió analizar cómo actúan los docentes ante diferentes situaciones y cómo corresponden a las necesidades de los niños. Claro, Ivette, esto se relaciona muchísimo con las ideas de John Dewey. Así es, Andy. El profesor mencionó que John Dewey sostenía que las personas aprenden a través de la experiencia y de la reflexión sobre ella. Como señala John Dewey, en 1938, toda educación auténtica se produce mediante la experiencia, lo que nos permite comprender que la práctica constituye una fuente fundamental del aprendizaje para quienes nos estamos formando como docentes. Para él, el conocimiento no se construye únicamente mediante la teoría, sino mediante el contacto con situaciones reales. Por ello, en este episodio reflexionaremos sobre la importancia de la experiencia práctica, recuperando aportaciones de autores muy importantes que vimos en este curso de Sociología y Educación. Además, vamos a compartir algunos aprendizajes obtenidos durante nuestras jornadas de observación. Para iniciar la conversación, me gustaría preguntarles, compañeras, ¿por qué consideran que la experiencia práctica es tan importante en la formación de un futuro docente?
Hola, mi nombre es Ivette. Respondiendo a tu pregunta, Sandy, considero que la experiencia práctica es importante porque nos permite acercarnos a la realidad educativa y comprender cómo ocurre realmente el proceso de enseñanza y aprendizaje. En nuestras clases analizamos teorías sobre el desarrollo infantil, el aprendizaje y la educación. Sin embargo, al observar directamente lo que sucede en los jardines de niños, comenzamos a entender cómo esos conocimientos se relacionan con situaciones reales. Además, la observación nos permite conocer las características de los alumnos, las dinámicas escolares y las responsabilidades que forman parte del trabajo docente. Entonces, ¿podríamos decir que la práctica funciona como un puente entre la teoría y la realidad? Eso también lo podemos relacionar con lo que vemos en filosofía de la educación, donde se plantea que el conocimiento no solo se queda en la teoría, sino que se construye a partir de la experiencia vivida. Exactamente. Creo que uno de los mayores aprendizajes que nos deja la observación es darnos cuenta de que la labor docente es mucho más amplia de lo que imaginábamos. Muchas veces pensamos únicamente en que la enseñanza de contenidos es lo que se ve en la escuela, pero cuando observamos a las maestras nos damos cuenta de que también organizamos espacios, acompañan emocionalmente a los niños, mantienen la comunicación con las familias cuando existe algún problema o incluso cuando tienen que dar algún aviso, etc. Y se toman decisiones constantemente para favorecer el aprendizaje de los niños. En la observación nos ayuda a comprender la complejidad de la profesión docente, algo que también se analiza desde la sociología de la educación, al ver cómo el contexto influye en la práctica escolar. Entonces, la experiencia práctica no solo consiste únicamente en estar presentes en una escuela, sino en observar, analizar y reflexionar sobre lo que sucede. Además, la filosofía, la sociología, también aporta elementos importantes para comprender la formación docente. Para esto te pregunto, Elena, ¿qué nos permite observar la práctica docente desde esta perspectiva? Desde la sociología podemos comprender que la educación no ocurre de manera aislada, sino dentro de un contexto social, cultural y familiar. Durante nuestras observaciones hemos podido identificar que cada niño llega a la escuela con experiencias, costumbres y necesidades diferentes, y esto nos ayuda a entender que la enseñanza debe considerar la diversidad presente dentro de las aulas. De hecho, también hemos observado la importancia de la relación entre escuela, familia y comunidad. La educación preescolar no depende únicamente del trabajo que realiza una docente, sino también del acompañamiento familiar y del contexto donde se desarrollan los niños. Por eso, la experiencia práctica nos permite comprender que el aprendizaje está estrechamente influenciado por muchos factores que van mucho más allá del aula. Claro, esto nos lleva mucho a relacionarlo con el pensamiento de Simon Bauman. Bauman describía la sociedad actual como una sociedad caracterizada por cambios constantes. Él señala que la educación debe preparar a las personas para desenvolverse en un contexto dinámico y complejo. Durante nuestras observaciones hemos podido reconocer que los docentes necesitan ser flexibles, adaptarse continuamente a las necesidades de sus alumnos y sobre todo a las características de cada contexto escolar. En algunos momentos observamos situaciones inesperadas que modificaron la planeación de las actividades, y esto nos permitió comprender que la práctica docente requiere capacidad de adaptación constante, tal como plantea Bauman al referirse a una sociedad en permanente cambio. Una de las cosas que personalmente más me llamó la atención fue comprender que la educación no consiste únicamente en enseñar los números, letras o contenidos académicos. Al observar a mi docente titular me di cuenta que también acompaña a los niños en su proceso de desarrollo de habilidades sociales, emocionales y de convivencia. Cada conversación, cada actividad y cada interacción representa una oportunidad de aprendizaje para los niños. En mi caso, me sorprendió observar la capacidad que tienen las docentes para atender las necesidades de todos los alumnos, ya que pude darme cuenta de que cada niño aprende de manera diferente y sobre todo que la maestra está en constante adaptación en su trabajo para favorecer la participación y el aprendizaje de todos. Esto me hizo comprender la importancia de la empatía, la observación y sobre todo la sensibilidad dentro de la profesión docente.
Otra reflexión importante fue reconocer que detrás de cada grupo existe una gran organización y planeación en conjunto. Muchas veces nosotros como estudiantes únicamente observamos lo que ocurre durante las clases, pero al asistir a las escuelas comprendimos todo el trabajo previo que realiza una docente para generar experiencias significativas de aprendizaje en los niños. Claro, algo que creo que compartimos bastante como docentes en formación es que la observación nos ha permitido acercarnos al verdadero significado de la profesión docente y comprender la responsabilidad que implica educar, no solamente enseñar conocimientos. Después de esta reflexión, podemos concluir que la experiencia práctica constituye uno de los pilares fundamentales de la formación docente. Aunque actualmente nuestras prácticas se centran en la observación, estas experiencias nos han permitido comprender la realidad educativa, relacionar la teoría con los contextos escolares y desarrollar una mirada más crítica sobre la enseñanza. Las aportaciones de autores como John Dewey, Paulo Freire, Perronaud, Ángel Díaz Barriga y Baumann nos permiten entender que la formación docente no puede construirse únicamente desde el conocimiento teórico. Desde el enfoque de la filosofía y sociología de la educación, entendemos que la práctica docente se construye tanto desde la reflexión del pensamiento como desde la comprensión del contexto social en el que ocurre la educación. Desde la filosofía comprendemos que la experiencia genera conocimientos y favorece la construcción de saberes profesionales. Desde la sociología entendemos que dichos saberes se desarrollan dentro de contextos sociales, culturales y familiares, que influyen directamente en los procesos educativos. La experiencia, la observación y la reflexión son elementos indispensables para comprender la complejidad de la educación y para construir una nueva identidad profesional como futuras educadoras. Como docente en formación de educación preescolar, hemos aprendido que observar también es una forma de aprender. Para finalizar, queremos dejar una pregunta para quienes nos escuchan. Si la educación implica comprender personas, contextos y realidades diversas, ¿cómo podemos aprovechar cada vivencia en las escuelas para convertirla en una oportunidad de aprendizaje, reflexión y transformación de nuestra futura práctica docente? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio.